Muy buen día, saludos cordiales, toltecas de Anáhuac y el mundo, siendo hoy el día 27 de marzo, correspondiente al Matlaxi Yamome Tecpac, día 12 pedernal. Iniciamos una sesión del Samatino en domingo, así que pues, le damos un abrazo, bienvenida para todas y todos, así que vamos a saludar por ahí con mucho gusto a quien, pues bueno, es un gusto tener también por acá, Rosita Buchot, ¿qué tal estás? Muy buen día. Hola, buenos días, Vicente, Frank, Chignawi, todos ustedes que nos están acompañando. Muy emocionada porque cada día así como que te asombras de cómo, qué, a ver qué pasó, por qué no sabemos esto de nuestro gran pasado. Y es increíble, tantos años, ya van 500 años o un poco más de la invasión. Terrible de todo fue que nos hicieron perder nuestra memoria. Y este programa que nos hace recapitular y entrarnos y rescatar esa gran memoria, pues realmente en lo personal estoy fascinada y creo que muchos de ustedes también. Gracias por su pregunta y aquí estamos. Y muchas gracias, Rosita. Frank, ¿qué Buenos días. tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, aquí a disposición. Tenemos temas pendientes hoy. Así es. Cheknawi, ¿qué tal? Buen día, cuéntanos cómo estás. Bien, gracias, saludos a todos. Ya comenzaron sus saludos con Rulo Bonilla, Esther Noemí, desde Santa Fe, Argentina, Juana Yaimonat, Cacalot Omecoat, que pensaba que ya no volvería a vernos, Allí Gaviota, que nos saluda desde La Habana. Bueno, pues saludos a todos, estaremos por aquí leyendo sus comentarios y bueno, gracias por estar aquí. Sí, muy bien. Y de nuevo un fuerte abrazo. Acá la semana pasada me tocó ir a Nayarit, hay una comunidad huirárica que pues realmente asombran y pues bueno, que es una comunidad relativamente reciente, es de las pocas que deja ingresar a extranjeros, a turistas, y la forma en la que lo hace pues es realmente impresionante. Y yo creo que eso es parte de esta nueva etapa en la que personas conscientes del entorno y de la situación tan complicada comienzan a abrir sus puertas para evitar perder la batalla, la colonización, la invasión sigue en los ámbitos político, religioso, ideológico, aún siendo siglo XXI. Y parece muy distante lo que comentaba Rosita, ¿no? De hace 500 años, pero sigue hasta nuestros días y a peor que ni cuenta nos damos y se están perdiendo muchas batallas y se están perdiendo muchas lenguas y mucho patrimonio cultural y también natural, lo cual es lamentable y pues la intención es concientizarnos de lo que somos, de los habitantes de esta tierra, ¿no? Que también es parte importante en ese sentido, así que, pues bueno, teníamos varios pendientes, Frank, tú nos dices con qué nos arrancamos y pues con mucho gusto. Pues más bien les escucho a ustedes. No sé si quieren comentar alguna noticia o algo. Hubo una noticia interesante que me envió Julio Diana y que elevaron, creo que Mati la elevó a grupo de Universidad Tolteca, que es Sí, sobre unas demostraciones genéticas respecto al origen de los mayas. ¿Leyeron eso? No, cuéntanos. Está muy interesante la noticia. Está, digamos, acabada de publicar en el grupo UT. Así que, pues, los que quieran profundizar, les invito a ir a Universidad Tolteca. Y dice que, básicamente se dice esto, que se demostró genéticamente que los primeros mayas, si se puede decir así, estamos hablando de hace más de 6.000 años en total. Por lo tanto, todavía no existía la lengua maya ni la cultura maya. Pero bueno, los antepasados de los mayas vinieron del sur. Esto es una cosa que se sabía ya por el análisis de la historia, el análisis de la cultura. Pero bueno, lo comprueban la estadística genética y más del 50% de los mayas actuales tienen genes procedentes del sur. ¿Qué tan al sur? No aclara el artículo. Pero me imagino que es la zona de irradiación genética yo diría incluso del Amazonas de aquella época, no del Amazonas actual. La composición genética va cambiando bastante con las migraciones de los pueblos y eso.
pero mínimo de Centroamérica. Los mayas son una cultura centroamericana. Una cosa que hay que tomar en cuenta es que el peso, el centro, el epicentro, la parte más pesada, original, más fuerte de lo que se conoce como civilización de Nahua estuvo en lo que hoy es Centroamérica y Guatemala y la península de Yucatán. Ese es su epicentro. Ya después los olmecas empezaron a irradiar hacia el norte y cuando llegaron los españoles, de hecho, la civilización del agua estaba en plena expansión hacia el norte todavía. Pero el punto central geométrico del calendario era la zona de Tabasco o Veracruz. Mientras más bajas, más arcaica es la cultura. Desafortunadamente aquí en lo que es Centroamérica y México no ha habido investigaciones arqueológicas tan avanzadas como en Perú. En Perú sí ya se han encontrado culturas avanzadas desde hace unos 5.000 años. En Cajamarca, por ejemplo, ya hay pirámides desde hace 5.500 años. En la zona de, no sé, cerca de Lima se encuentran restos de hace 4.500 años ya muy avanzados. Es decir, la cultura en Perú, aunque hasta hace 30, 40 años se consideraba que era paralela a la de México, de pronto ha profundizado mucho, ha adquirido otros 2.000 años de historia. Yo imagino que eso va a pasar pronto aquí en México. Me gustan estos análisis genéticos porque son bastante firmes. Son cosas biológicas ya incontrovertibles. Pero por otro lado, analizando, por ejemplo, comparando la lengua maya con el quechua y otras lenguas del sur, uno se da cuenta de que hay un origen común y ese origen debe estar ubicado, yo me imagino que hace entre 6 y 7 mil años en lo que es la zona ecuatorial y de ahí radió hacia el sur y hacia el norte a la vez. Pero bueno, ya esto es más especulativo. Lo firme es que migrantes desconocidos, dice el artículo, fueron ancestros de los mayas. ¿Alguna cuestión? Sí, oye, Frank, pues sí, adelante. Venga, Rosita, échale. No, pues es que o sea, no solo entraron por el estrecho de Bering, esto diría que también hubo otras entradas de corrientes humanas aquí en lo que llamamos continente americano. A ver, vamos a ubicarlo en el tiempo. La entrada por Bering fue miles y miles de años antes que esto que se está diciendo. Es decir, ya para cuando vinieron estas corrientes del sur a la zona maya, ya hacía 6.000 años que se había cerrado el estrecho de Bering, 6.000-7.000 años. Es decir, ya los seres humanos habían poblado toda América y de pronto hubo un reflujo de migración que fue de sur a norte y que hoy conocemos como los mayas. Recuerden, cuando aquello todavía no existía la cultura maya ni la lengua, pero los genes son mucho más conservadores y entonces se mantienen. Respecto a la migración de Bering, a la migración asiática, vamos a decirlo, eso fue muy anterior. Digamos que el puente de Bering se mantuvo abierto hasta hace 12.000 años. Ya desde entonces no hubo migración masiva, o por lo menos no hubo migración por el norte hacia América. La migración que pudo haber habido a partir de ahí sería a través del océano, bordeando las islas y demás, pero no directamente un contingente masivo de gente por el estrecho de Bering, que no es ni tan estrecho. El puente de Bering tenía la anchura de México a la altura no sé, de Tenochtitlan. Así era un puente ancho, era un macizo continental de hecho. Y sigue estando ahí, sigue estando 80 metros bajo el nivel del mar, así que cuando se enfría un poquito la tierra vuelve a salir ese puente. El paso de Asia a América es un hecho. El ser humano no surgió en América, eso está más que probado. Los indoamericanos son mongoloides inespecíficos, es decir, son los primeros mongoloides que hubo en Asia y todavía se conservan en Tíbet, en Siberia, en la meseta central tibetana, toda esa zona que está allá en Mongolia, toda esa zona está poblada por mongoloides en específico. Los específicos surgieron más tarde y están en lo que es China, Indochina y demás. Pero si tú te vas a la zona de Siberia o a la zona del Tíbet, vas a encontrar el tipo racial, por decirle así, ahora se usa la variedad genética indoamericana. De manera que es un hecho incontrovertible que el ser humano llegó de Asia a América. ¿Cómo llegó? Ya eso es lo que se discute. Las evidencias arqueológicas y de todo tipo muestran que fue a través del puente de Bering. Después de eso hubo pequeños contactos que no marcaron fuertemente la cultura. Pero, digamos, si tú sigues las lenguas americanas hacia el norte, llegas a la zona de Alaska,
y te das cuenta que estas lenguas que hay en Alaska son parientes cercanas, se entienden todavía con las que hay en Siberia. Es indiscutible, no se puede discutir este detalle. Y por otro lado, si registras arqueológicamente, vas a ver que son las mismas herramientas de aquí hasta allá. Es decir, fue un contingente humano. Hoy pensamos en términos de Asia y América porque estamos acostumbrados a ver los mapas de cierta manera, pero si pones el mapa en proyección polar como era para ellos, vas a ver que se trata de una misma continuidad hasta hace 12.000 años. Hubo varios puentes en Bering, no crean que fue uno solo. Varias veces surgió la tierra, es decir, bajó el mar, se vio la tierra, varias veces se pasó. Yo me imagino que hubo al menos 3 grandes oleadas, una muy arcaica, que sería hace como 60.000 años, otra hace quizás 30 o 25.000 años, y la última hará entre 12 y 13.000 años, que es la gruesa y la que marcó genéticamente a los americanos. Estoy suponiendo, porque la verdad es que los hallazgos genéticos están revolucionando toda la carrera. Sí, y esas subidas de mar que dices, por ejemplo, una vez fui a Baja California y hay muchas cuevas rupestres y ves que los murales o las pinturas rupestres están muy arriba, dices, ¿cómo alcanzaban? Calculan que el mar estaba, que la tierra estaba, o sea, que después bajó el mar, o sea, que había, y la gente podía pintar a esa altura y después ya se fueron quedando como muy arriba de la oquedad. Ay, Bueno, perdón. desde que hubo población en América, población así gruesa, masiva, el mar ha subido, no ha bajado. La verdad es que subió bastante, bajó un poquito hace 11.000 años, bajó un pico grueso, y después volvió a subir. Está subiendo desde entonces. La verdad es que cuando querían hacer dibujos rupestres, uno lo ve como dibujos rupestres, pero para ellos no eran rupestres, eran signos que representaban cosas, los ponían alto para que se vieran bien y para conservarlos del vandalismo. Los que hicieron abajo ya desaparecieron o están llenos de graffiti. En todas las épocas lo mismo. De manera que, bueno, se buscaban unos andamios y subían por ahí para allá y ya sabían que ningún grafitero de aquella época iba a venir a destruir el signo. Muy buena aclaración, porque esa duda todavía la tienen a la fecha allá por las cuevas rupestres. El mar está subiendo. De hecho, en la época de la migración a América, estaba tan abajo, estaba 120 a 130 metros abajo de hoy. En otras palabras, el puente de Bering estaba docenas de metros por encima del mar, era tierra firme. Pasaban los mamuts, pasaban todo tipo de animales grandotes. Y aquí en México, en la zona de Yucatán, estaban lo que hoy son las cuevas sumidas bajo el agua, estaban afuera. Por eso es que ahora se encuentran entierros y hasta vivienda y de todo se encuentran dentro de esas cuevas, porque estaban al aire. Entonces eran cómodas para habitación. Y ahora están bien sumidas, están bajo el mar. Oye, Frank, pero ¿por qué siempre está esa corriente de que entró todo por Bering? O sea, aquí no había nada, no había vida, no había Había, mamuts. por supuesto, todo tipo de animales. De hecho, animales como, ¿qué te voy a decir? Hipopótamos, leones, surgieron en Norteamérica. Los caballos surgieron en Norteamérica. Los camellos después migraron al Viejo Mundo. América fue un continente, o fueron 2 continentes, desde el punto de vista biológico, fueron muy diferenciados y fueron producción masiva de animales y de cosas, pero no seres humanos. Los seres humanos más arcaicos que se encuentran aquí son de hace quizás, si se logra comprobar esto, de hace 230.000 años, no eran todavía sapiens, sino de alguna especie anterior, pero no más arcaicos. En cambio, en el Viejo Mundo te encuentras el origen del ser humano a millones de años. Ves cómo van variando las especies y hasta el género también. Hay varios géneros que se han encontrado de homos y otros géneros. De manera que hay una continuidad arqueológica muy clara en África y después en Asia como segundo foco. Y ya en tercer lugar en América. La población europea fue posterior. Y en Australia también, ¿no? O sea, Europa y Australia ya fue un poco posterior. Sí, pues son zonas más alejadas. Pero lo que es el grueso fue en África y agarró sur de Asia. Y es posible, pues se han encontrado herramientas muy antiguas, es posible que también parte de esa población haya llegado a América. Pero esa población más primitiva, pre-sapiens, no dejó huella genética perceptible en las poblaciones actuales de América y tampoco dejó evidencia cultural que uno pueda entender, porque es demasiado rudimentaria. Son hachas enormes y lascas de piedra muy toscas, ¿no? Ya lo que es la cultura americana en sí se empieza a perfilar hará unos 12.000 años, 13.000 años, con una cultura que hubo en el norte que se llamó Clovis, o se llama hoy,
así. Y ahí tú empiezas a notar un estilo que se siguió perfilando hasta llegar a hacerlo indoamericano. Una cosa que les quería decir, que a mí esta parte me gusta mucho. Recuerden que lo que entró a América no fue solo el componente genético, no fue solo el animal, ¿no? Sino entró la cultura que ya había en Asia. Entraron las lenguas. No entró una sola lengua, entró un conjunto de lenguas. Así que el conjunto de lenguas que había en Asia se trasladó a América y empezó a evolucionar también como conjunto de lenguas. En otras palabras, al hallar relaciones no podemos centrarnos en una cultura, en una lengua, en un tipo de personas, sino se trata de grupos enteros. Pero se conservan cosas que aquí en América son de origen asiático. Por ejemplo, sabemos que los mayas, pero no solo los mayas, todos los mesoamericanos dividían la eclíptica en 13 partes. Bueno, esa misma división es la que aparece en el Viejo Mundo. No solo esa división, sino que en el Viejo Mundo te encuentras todavía hoy, en la astrología del Viejo Mundo, que las casas están circunscritas a 18 grados, 9 al norte, 9 al sur de la franja de la eclíptica, del centro de la eclíptica. Bueno, esos 18 grados es la división vigesimal de la esfera. En otras palabras, estás encontrando el 13-20 en Asia bastante antes del poblamiento de América y todavía se conserva en Anáhuac. Luego, al estudiar las partes antiguas, profundas, la formación de la cultura, uno tiene que tener en cuenta que el ser humano no surgió acá, llegó ya con cultura bastante avanzada y que estamos encontrando en Mesoamérica la supervivencia de la visión paleolítica del mundo, de la visión que hubo en Asia. Así, la estamos encontrando, por ejemplo, el conteo vigesimal por 20. Eso tú lo encuentras en las cavernas del Viejo Mundo, ya después pasó al conteo decimal, aquí se conserva el vigesimal. La división de la eclíptica en 13, te la encuentras hace miles de años en Asia, pero ahora ya la dividen en 12. En cambio, tú encuentras el 13 aquí. Son una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Lo que sí está claro es que el ser humano no surgió acá y la cultura tampoco surgió acá. Entonces, ¿el calendario surgió en Asia? El calendario no, la organización del cielo. En particular, la organización de la franja por donde rotan los planetas y el Sol. Esa franja eclíptica. Esa división en 13 partes, todavía la ves hoy en la astronomía europea, porque si tú miras un mapa, busca ahí en internet eclíptica, vas a ver que en el mapa hay 13 constelaciones. Pudieron haber puesto, no sé, 20, 30, 40, 5, pudieron haber puesto el número, pero escogieron 13. No es casual que aquí aparezcan 13, pero además la cosa va más allá, porque algunas constelaciones siguen teniendo hasta el mismo nombre. Órale. Sin duda ninguna, el ser humano vino de allá, eso no se puede negar. Y no vino como un mono, no. Vino ya como pueblos bien organizados, a nivel de tribu, ni siquiera de hordas, sino de miles de personas organizadas y venían con un propósito de colonizar. Eso está claro. Así lo dicen los libros sagrados de Anáhuac y yo pienso que es literal ese asunto. Sí, muy bien. Y para, bueno, retomar y irnos hacia nuestro tema, esto que comentabas, ¿no? De la importancia de consultar las fuentes y, bueno, los estudios serios, ¿no? En este sentido, este arqueólogo de la Universidad de Nuevo México justamente pues, comenta, ¿no? En esta nota que también compartiremos por acá, Kate Prefer, acerca de cómo también estas migraciones, ¿no? Estos movimientos que pues han sido muchos a lo largo de distintas etapas por diversas circunstancias, como por ejemplo, comenta que también, ¿no? En este aspecto se han identificado como Teocintle, pues migró, ¿no? También en este aspecto hacia Centroamérica y bueno, en este caso con la evidencia, ¿no? Que se encontró allá por las zonas de Belice, también, y recuerda en este sentido, este hallazgo que se dio meses atrás, bueno, ya tiene tiempo, de Naya, ¿no? Este esqueleto hallado ahí en la zona del cenote de Tulum. Ella ahorita actualmente, pues bueno, se encuentra también una exposición en el Museo de la Arqueología Subacuática ahí en Campeche. Y pues bueno, fue también, fíjense, en este caso, en 2007, ¿no? Fue cuando se levantó en este aspecto los vestigios, ¿no? De esta pequeña que pues cayó en una fosa ahí que se dio justamente pues en una de estas
cuevas, ¿no? Que como comentabas, pues antes no estaba sumergida, ¿no? En ese aspecto. Se cayó. Entonces, sí fue muy impactante, ¿no? Este hallazgo y pues nos da también cuenta en ese sentido, ¿no? Pilar Luna, igual también hay, y otros arqueólogos pues comenzaron en ese mismo foso, pues encontraron una gran cantidad de megafauna, estos animales que nos comentamos como el camello, ¿no? Que tuvo su origen aquí, se perdió y fue a sobrevivir allá en tierras que pues, ahora son de Oriente y que asociamos justamente a estas culturas de Oriente Medio, ¿no? De las mil y una noches. Entonces, pues bueno, ahí hay varias reconstrucciones, ¿no? De cómo pudo haber sido esta chica. Y pues bueno, como comentábamos, para enlazar y también pues, invitar a su participación a los toltecas, en este aspecto, la visión política y económica, ¿no? Lo importante que fue el maíz y pues los elementos que estaban alrededor de la milpa, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el trabajo de el arqueólogo Eduardo Corona, que habla del sistema mesoamericano de producción y que, pues, cierto, teocintle que derivó en la creación del maíz, pero las milpas, estaban también las chinampas y estaban también los cultivos en terrazas, ¿no? Como característicos allá en tierras sudamericanas. Entonces, pues todo esto necesitaba pues una administración, necesitaba mucho conocimiento científico, ingeniería hidráulica, en fin, era un mundo muy sofisticado, ¿no? Para la imagen, la idea que por medio de la imposición pues hemos percibido, ¿no? De que nada más tenía ahí su milpita y ya, no, eran grandes sistemas, ¿no, Frank? En ese sentido, que permitieron pues un avance económico y pues bueno, administrado por políticos en este sentido, ¿no? ¿Cómo podríamos iniciar en este aspecto, Frank? Porque pues, vaya que es un tema que pues, nos daría para varias emisiones, ¿verdad? Sí, mira, Corona tuvo que ponerle nombre propio, el modo de producción mesoamericano, o mesoamericano de producción, tuvo que ponerle nombre, porque empezó a encontrar que son un conjunto de elementos altamente cultivados, es decir, elementos planificados, incluso planificados estatalmente, con que se transmitieron durante milenios y que permitían un sistema de producción muy integrado. ¿A dónde voy con esto? Si tú tienes una baja población en un terreno grande, si hay baja densidad demográfica, tú puedes darte el lujo de hacer, no sé, un cultivo de huerta, recolección, cosas así, pero cuando empieza a crecer la población, los pueblos se enfrentan a un callejón sin salida. Si no cambian su forma, se extinguen. Porque no hay cómo comer, entonces tienen que cambiar la forma. Empiezan los cultivos extensivos, pero después de eso sigue creciendo la población, necesita un poco más de calidad productiva, es decir, más cantidad de producción por unidad de tierra. Y ahí es cuando empiezan los modos productivos. En el viejo mundo nosotros conocemos los modos productivos a través de las investigaciones de los economistas de allá, particularmente de, no sé, de Smith, de Marx y de todos los que vinieron después. Después ellos estudiaron, bueno, a ver, disculpen, no en el viejo mundo, en Europa. Y no en toda Europa, sino en la parte centro-sur de Europa. Bien, eso fue lo que ellos estudiaron. Pero en el viejo mundo encontramos otras formas de producción. Por ejemplo, Marx le llamó modo asiático al modo como producían los chinos. No lo estudió, le llamó modo asiático porque, bueno, son chinos, da igual. Pero, espérate, había todo, hay todo un montón de sistemas ecológicos, un montón de climas, un montón de pueblos, y si cada uno se adaptó y creó sus modos de producción, y son tan dignos y algunos más perfectos todavía que el modo europeo. Así que a mí eso de modo asiático es todo lo que no cabe en Europa, me parece totalmente despectivo e impropio, no refleja la realidad. En el caso de América, hablamos del modo mesoamericano de producción, pero no solo era mesoamericano andino. Y es un modo de producción que se adecuó a las condiciones climáticas de estas zonas, a las montañas, a ciertas formas de valles altos. Los mayas hicieron un modo maya de producción muy específico, que es una deriva del modo mesoamericano, adaptado a la zona donde vivían, que es un clima bien diferente. La cuestión es esta. Encontramos, según los últimos registros, sabes que están aplicando unas técnicas de detección de ruinas, de restos arqueológicos bajo la selva, en la zona maya. Vida. Hasta que se hizo eso, se pensaba que en el territorio maya hubo un máximo de 3 millones de personas. Con estos escaneos que se han hecho, se sabe que el mínimo era de 20 millones de personas. Zona maya.
En el resto de Anáhuac pon por lo menos otros tantos. De hecho, un número más realista pudo llegar a 60 millones de personas. Estamos hablando de una cantidad enorme de población con unos medios de producción muy rudimentarios. ¿Te das cuenta? No es como hoy, que tenemos tractores y fertilizantes y una serie de cosas. No, en aquella época es que en Mesoamérica ni siquiera había arado, porque no había un animal para romper la tierra. Entonces, tenían que ser muy habilidosos o la gente pasaba hambre. De hecho, cuando uno excava la tierra, uno encuentra de cuando en cuando en Mesoamérica periodos en que los huesos están llenos de osteoporosis, son frágiles. Se ve que la gente vivía menos, hubo hambre. Periodos en que, por ejemplo, las ofrendas de las tumbas son recicladas, las mantas están llenas de remiendos, había necesidad. Y otros periodos son más ricos. Es decir, se vieron obligados por las circunstancias a producir bien, a optimizar su sistema. Y el resultado es que en los periodos estables, como en el auge de Teotihuacán, ya en la época mexica también, el periodo clásico, yo le llamo a la época mexica el neoclásico, bueno, tú ves una alta población comiendo bien, produciendo obras de arte. A medida que aumenta la cantidad, calidad y el tamaño de las obras de arte, por supuesto, eso requiere más energía. Requiere grupos de personas dedicados a producir arte o a producir cosas intelectuales. Y requiere, por lo tanto, una población que tiene excedentes de alimentos, lo cual significa que hay un modo de producción mejor, más estable, más rentable también. A todo ese conjunto de cosas, Corona le llamó el modo mesoamericano de producción, que no es solo cómo se produce directamente en la tierra, sino cómo se organiza la producción y los efectos que tiene esa producción en la organización del comercio y de la política. ¿Ves? Te pongo un ejemplo. Los mesoamericanos se dieron cuenta que para evitar el feudalismo tenían que fomentar el sistema de milpa, que es un sistema en que la familia es responsable de su tierra. ¿Ves? Y produce unos excedentes que se los lleva el post-tech, se los lleva el comerciante, a cambio de cosas que no puede producir la familia, cosas que vienen de otras latitudes o algo así. Bueno, ese sistema de milpa impidió la feudalización y por lo tanto determinó que no surgiera en Anáhuac un periodo feudal. No hubo feudalismo nunca en la historia de Anáhuac. ¿Ves? De ninguna manera hubo hacendados nobles con siervos. De ninguna manera. El sistema, por el contrario, se fue por otra vía, que es el calpulli. El calpulli es la forma de organización social de Anáhuac y esa forma deriva de la forma de producción. Es decir, que cómo se comía. Porque a la hora que tienes hambre, lo que importa es cómo produces. No la política ni el sacerdocio, sino cómo produces. De manera que al generar la unidad milpa, familia, calpulli, está generando unidades políticas con una cierta autonomía que impidieron, por ejemplo, que en Anáhuac se desarrollara, digamos, la realeza. No vas a encontrar aquí reyes por el estilo europeo, que eran, como decía uno por allá, el Estado soy yo, el todopoderoso, el mandamás. No, pero para nada. La cosa llegó a tal extremo que en las leyes mesoamericanas, en las leyes de Anáhuac, se quedaron, por ejemplo, se conocen las leyes de Nezahualcóyotl, que son un refrito de las de Seacatopilsin. El ejército y la justicia no estaban en manos del Estado, estaban en manos de los calpules, de las juntas de calpules. En otras palabras, si un tlatoani quería mover un ejército, tenía primero que contar con los calpules. Si los calpules no querían, ese tlatoani perdía su poder. Podía matarlo. Ocurrió varias veces. Es decir, de ninguna manera se concentró el poder en manos del Estado, sino que se concentró en las manos, en manos de los calpules. Eso deriva de la forma de producción. Que yo sepa, este señor que estamos platicando, investigador, no avanzó hacia el tema político, se quedó en la forma productiva, pero vale la pena dar ese salto, porque la estructura política de una civilización es parte integral de todo, de cómo se organiza esa población, de si surgen clases o no surgen clases, de hasta qué punto se definen las clases, de qué forma se produce.
En Anagua, respondiendo a una pregunta que me hizo Rosita la semana pasada, en Anagua se desarrolló un sistema propio de producción, comercialización y organización de la sociedad. Un sistema propio. Y recibió también un nombre propio, Toltecayotl. O sea, ese era el nombre del sistema que Toltecayotl salió la es el nombre pregunta. que le dieron los nahuas a su sistema como un todo. Yo pensé que era un sistema de comunas, comunal. No, esa es la imagen colonial que tenemos del pasado. A ver, cuando llegó España, los españoles llegaban con un sistema altamente estratificado de la sociedad, en que había nobles, otros por debajo, otros, ya empezaba el capitalismo burgués cuando llegaron los españoles. Con esa concepción, ellos, en parte para justificar la invasión, dijeron, no, es que los pueblos de África y los pueblos de América no tienen organización social, son simplemente comunas, son tribus. ¿Ves? Esa concepción la retomó el marxismo y dictaminó la historia verdadera empieza en Europa porque solo en Europa hubo estratificación de clases. Ahí lo dice el manifiesto comunista. La historia comienza con la estratificación de clases. Por lo tanto, los países, las civilizaciones que no tuvieron estratificación de clases, como la de China, la de Anagua, la de Perú, la de Sumeria, la de Egipto, no tienen historia. Bueno, es una visión ya extrema, ¿no? Pero ¿a dónde voy? La colonización y después los procesos imperialistas nos hacen ver el pasado anahuaca como comunal. No es así. Para nada. De hecho, si bien la base de la producción la base de la producción no era un obrero, tampoco era un campesinado obrero, ni eran siervos, ni nada de eso. Era una familia. Pero la producción por sí misma no bastaba para sostener una civilización. Porque tú no haces nada con 10 sacos de maíz en tu casa si solo vas a consumir uno. Y no haces nada con maíz si no tienes sal. ¿Ves? Y para una civilización no solo hace falta maíz y sal, hace falta otro montón, miles y miles y miles de artículos de consumo para mantener grupos que puedan dedicarse, por ejemplo, a pintar, a hacer astronomía, a hacer filosofía, a escribir, para inventar la escritura, para hacer papel, etc. Papel no se come. Tienes que mantener a esa persona que hace papel. Por eso surge en Anagua y en Sudamérica también, en Tahuantinsuyo, desde muy temprano la unidad del comerciante. Era tan importante que recibió nombre propio. No solo se le llamaba el comerciante, se le llamaba el postecat. ¿Ves? Por los abanicos que usaban. El postecat, el de los abanicos. Porque ellos cuando iban por el camino, iban en fila india por allá con los cargadores iban detrás, iban con abanicos para mosquear, para quitarse las moscas y demás. Iban también con unos cobertores de plumas para el sol. Y por eso se llamaban los postecas. De hecho, los postecas eran tan importantes que tenían su propio sistema llamado Postecayotl. Y estaban auspiciados nada menos que por Quetzalcóatl, Kukulcán. Quetzalcóatl era el patrón de los postecas. A ese nivel llegaron a esa sociedad. Eran una clase importante. Y cuando digo clase, no me refiero a clase social en el sentido que hemos aprendido en la escuela, que si obreros, que si burgueses, no. Había postecas pobres y postecas ricos. Claro, como había campesinos pobres y campesinos ricos, sacerdotes pobres y sacerdotes ricos. Para entender Anagua tenemos que olvidarnos de la estratificación horizontal en clases. En Anagua, como en Asia, funcionaba otra estratificación, que es vertical. Es una estratificación a la que los hindúes le llamaron varnas. No clases, sino varnas, obviamente. Había clases sociales, pero estas estaban sometidas a una estructura superior, que era la varna. Si no tenemos en cuenta esto en el análisis socioeconómico, no vamos a entender nada fuera de Europa. Es más, no toda Europa. Estoy hablando de Europa de los últimos 1000 años antes del marxismo. En otras palabras, voy a lo siguiente. Para entender a Anagua tenemos que salirnos de las doctrinas sociales y económicas de origen europeo. No queda más remedio. Con esto no estoy siendo chauvinista ni nada de eso. Estoy expresando un hecho objetivo. Y es que las civilizaciones de Asia y de América tuvieron sus propios modos. Y solo en sus propios modos podemos entenderlas. Claro, es muy cómodo reducirlas
a una preconcepción, a un prejuicio y terminar con la tesis marxista. Los mayas eran de la edad de piedra. ¿Por qué? Porque no usaban metales, lo cual es falso por los dos lados. Primero, porque se usaban metales. Segundo, porque no eran de la edad de piedra. ¿Ves? Entonces, la tesis, no tenían historia porque no tenían lucha de clases. Espérate un momento, sí tenían lucha de clases y sí tenían historia, solo que era diferente a lo que tú estás esperando ver. Y la rueda también la menciona como algo muy importante, que no teníamos la rueda. Bueno, tú sabes que sí había ruedas. Yo puedo mostrar aquí cientos de imágenes de ruedas, incluyendo ruedas de carretas. Ahora, ese no era el tema. Tú tienes que contextualizar. Si a eso vamos, podríamos decir, mira, los europeos de la Edad Media estaban en la edad de piedra porque no tenían un calendario astronómico. Muy bien. Los romanos estaban en el Paleolítico inferior porque no sabían usar el cero. Es decir, espérate, tú tienes que analizar cada civilización en su contexto. Salirte de esa imagen primitiva de la historia propia del siglo XIX, que fue cuando surgieron las interpretaciones capitalistas y socialistas del mundo. Es una imagen primitiva del siglo XIX, ya no funciona. La gente la sigue importando porque están de moda, y están de moda porque los políticos ya sabes cómo manejan, vete para acá, izquierda, derecha, y mientras tanto págame a mí. Esa es la política moderna. Para entender a Nahuatl y por lo tanto para encontrar la identidad anahuaca, que es un gran logro histórico, uno tiene que conocer a Nahuatl, no venir con prejuicios, sino venir al limpio y ver realmente lo que pasó. Y después encontrar modelos propios, modelos locales de articulación. Y ante la visión que tienen ellos de derecha e izquierda, ¿qué estaríamos nosotros en el centro o en la totalidad? No seríamos ni de aquí ni de allá. No tiene nada que ver con eso, en ninguna. Esa visión derecha-izquierda es europea. Tenemos que tener en cuenta que esto no es Europa y no fue la historia de Europa. Esa visión derecha-izquierda, de hecho, comenzó ya en la época romana a perfilarse y se definió en el tiempo de la Revolución Francesa. Esta visión refleja ciertos hechos de la historia de Europa, ni siquiera todos los hechos, sino ciertos hechos. Es una visión cómoda, porque reduce la lucha, es reduccionista desde el punto de vista histórico. Reduce la lucha a una pugna entre dos polos horizontales y olvida otro montón de cosas. En Anáhuac, en China, en la India, no vas a encontrar derecha e izquierda. ¿Significa eso que no hubo historia ahí? ¿Significa que no hubo personas, que no hubo civilización, que no hubo literaturas, que no hubo arquitectónica, que no hubo de todo? No, no significa eso. Significa que no tenemos un modelo para entender lo que hubo en el resto del mundo. Ese modelo hay que crearlo y por eso yo felicito a Corona y a todos los que están participando en esa investigación. Por lo menos al definir que hubo un modo de producción mesoamericano, se están saliendo de esta visión maniquea plana de la historia, que es la que hemos heredado en Occidente a partir del capitalismo y del socialismo, marxismo. Y Marx, perdón, pero tiene muchos seguidores, pero también es muy clasista, o sea, aquí pensábamos en todos, el de arriba, el de abajo, el de en medio. 90% de la humanidad piensa que en el cielo hay un gigante invisible que mueve los hilos. 90% de la humanidad. ¿Qué importa que el 30% de la humanidad sigue Carlos Marx? Es normal que tenga muchos seguidores. No se trata de la masa, se trata para entender la historia, se trata de quienes la estudian a profundidad. No se trata de panfletos políticos, se trata de comprender los hechos históricos. Mira, en la época de Marx o en la época de Smith, que fue un poco antes, había ya enciclopedias en Europa, ya se habían hecho enciclopedias. Estas enciclopedias eran de 20 tomos, 19 dedicados a Europa en los últimos 2000 años y un tomo dedicado al resto del mundo. Esa fue de eso se nutrieron los creadores de los sistemas capitalistas y socialistas, de esa visión del mundo completamente ingenua, completamente limitada. No debe sorprendernos que ninguna de sus predicciones se cumplió jamás, porque no entendían de historia, ni siquiera entendían de economía. Marx se hubiera quedado con la boca abierta, así observando cómo es la economía moderna, que es una economía muy diferente de la industrialización del siglo XIX. Es otra cosa. No lo hubiera entendido, no lo predijo, por supuesto, no pudo adelantarse a eso. Un buen modelo de interpretación histórica se adelanta a los hechos y los hechos se cumplen. ¿Ves? Pero si los hechos no se cumplen, es como estos señores que andan por ahí predicando el Armagedón. ¿Tú sabes cuántas veces lo han predicado, mi niña? 9 o 10 veces ya en el último siglo.
Y cada generación que viene es un nuevo mayor y no se cumple. Y la gente no dice, coño, están equivocados de partida desde el principio. No es que por casualidad no ocurrió. Es que no va a ocurrir, señores. No es así. Se equivocaron desde el primer momento. Y lo mismo encontramos, por ejemplo, en el análisis capitalista o marxista de la historia. Digamos, en el análisis marxista se predice que las sociedades más capitalizadas, más industrializadas y más ricas de la Tierra iban a evolucionar por pugna de clases hacia el socialismo. De hecho, no ocurrió. Las sociedades que dieron el paso socialista fueron las más atrasadas. China, Rusia, Mongolia. ¿Ves? Eso no se cumplió. Segunda profecía. Se dijo que las sociedades que ya iban a evolucionar hacia el socialismo seguirían una deriva hacia el comunismo. No ocurrió. Ahí tienes, por ejemplo, el caso de China. Se hizo socialista y derivó al más feroz capitalismo que haya conocido la historia. Capitalismo esclavista. ¿Ves? O tienes el caso de Rusia. Se hizo socialista y derivó a la quiebra, porque eso ni sistema puede. Derivó a la quiebra y hubo que desmantelar todo eso para por lo menos sobrevivir como país. No quiero hablar ni de Corea, porque eso es simplemente un campo de concentración, o de Cuba o de Venezuela, que son parodias. Que no son sistemas ni de lejos, son parodias unipersonales con un dictador y cosas así. En otras palabras, la profecía no se cumplió. ¿Qué significa esto? Que el análisis de partida no estuvo bien hecho. ¿Ves? Salgamos de esos modelos europeos arcaicos de representación de la historia. Veamos la historia tal como fue. En caso de... ¿Sí? No, acaba tú de ese para que después ha habido suficiente investigación en Anáhuac y en Tahuantinsuyo como para elaborar un modelo propio, un modelo que explique realmente lo que pasó. No lo que debió haber pasado según el librito, sino lo que realmente pasó. Y elaborar a partir de ahí proyecciones a futuro. Te puedo adelantar algo. Cuando estudias la historia de Anáhuac, tú te das cuenta que hay un ciclo de 1300 años de concentración y dispersión del poder. Así, tal cual. 1300 años dura el ciclo. Que tiene una causa geológica y una causa climática. No es tampoco un ciclo que se haya inventado, sino que ocurre por algo y que determina movimientos en la sociedad. Ese ciclo me permite hacer una proyección, hacer una profecía, si tú quieres, de aquí a varios siglos, y estoy casi seguro que se va a cumplir. ¿Comprende? De hecho, estamos viendo ya todos los indicadores que va para allá. En otras palabras, encontramos otras formas de entendimiento de la historia. Otras formas de entendimiento de el movimiento de la sociedad. En el fondo de toda sociedad hay una pugna, pero cómo defines esa pugna es lo que cambia el entendimiento. Si reduces esa pugna a una cuestión de polos, a una cuestión de clases, bueno, estás descuidando un montón de elementos que tienen que ver. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando te metes en una religión, en una secta, no sé, da igual que sea la iglesia budista o los pentecostales, vas a encontrar millones de personas integradas en una cosmovisión que ellos se crearon, sea correcta o falsa, pero se la creen y les funciona. Y dentro de esas personas tú vas a encontrar ricos y pobres y de medio pelo. ¿Bien? El nivel de solidaridad de esas personas no se determina por su clase, se determina por su creencia. Por lo tanto, el impacto social de ese grupo no es de clase, es de creencia. Y el impacto social es tan grande que incluso desplaza el impacto de clases. Ahí tú tienes la pugna de cristianos contra musulmanes. No fue una pugna de clases, fue una pugna de ideologías, fue una pugna de cosmovisiones. Y es una pugna que se mantiene hoy, una pugna muy fuerte. Está modelando todo lo demás. Y si te vas a antes de eso, vas a ver la pugna entre zoroastrianos y musulmanes, o entre zoroastrianos y cristianos primitivos, o entre cristianos y lo que había antes, y así. Vas a ver que las grandes luchas de la sociedad no son de clases, son de ideologías. Y por eso los grandes convocadores de las masas resulta que no son los economistas. Y no, Carlos Marx es famoso ahora, en 2 siglos ya nadie va a mencionar su nombre, pero se va a seguir mencionando el de Buda, o el de Jesús, o el de Moisés. Los grandes convocadores son los que manejaron las ideas, porque entendieron todo esto que no han entendido los economistas modernos. Entendieron cómo se mueve el alma humana.
De manera que, volviendo al tema de Anagua, nosotros aquí tenemos ya suficientes elementos, estamos en el siglo XXI, no es necesario estar recurriendo a modelos históricos del siglo XIX, tenemos suficientes elementos para encontrar explicaciones propias y por lo tanto directrices a futuro, que es lo que nos hace falta. A ver, Frank, aquí hablan entre los grupos actuales, por decirlo así, de la calpulocracia, o sea, seguimos tratando de incrustarnos en la visión europea y darle un título. Yo me gustaría que ampliaras mucho nuestro sistema, cómo era en cuanto a organización militar, política, cultural, con el medio ambiente, o sea, que me ayudaras con eso porque de repente A ver, tantas corrientes me confunden. se ha hablado de calpulcracia, creo que la palabra es correcta siempre que se defina de qué se está hablando. Para empezar, el calpuli no es una cosa plana. Los primeros calpulis eran calpulis de migrantes, todavía no existían estados ni la gente vivía fija en un terreno. Eran calpulis definidos por las familias, eran calpulis familiares, eran clanes y tribus. Esos eran los primeros calpulis, primero clanes, después tribus. Ya con el tiempo que el ser humano se asentó debido a la necesidad de cultivar, pues estaba acabando la fauna mayor, se asentó, empezaron los cultivos extensivos y eso. Surgió un calpuli basado en la extensión de la tierra, pero no en la propiedad de la tierra. Esto es un asunto diferente. En el viejo mundo se ve todo como propiedad, pero en América resultó que no lo resolvieron así. El calpuli no tenía la propiedad de la tierra, tenía el usufructo de la tierra, que es una cosa muy diferente, pero la tierra seguía siendo de su propia propiedad. Por lo tanto, no se podía vender y comprar así como así, ni mucho menos. Tú podías vender y comprar los productos que tú le arrancabas a la tierra, pero no la tierra en sí. O sea, no había Tanto, sentido de propiedad. No había sentido ¿qué? de no había Sí, sentido había de propiedad, propiedad. por supuesto. Por supuesto. Ashkan en náhuatl significa poseer lo que yo tengo, mi propiedad. La cuestión es sobre qué se ejerce esa propiedad. Te pongo un ejemplo. Si ahora mismo parcelamos la luna y vendemos las parcelas y tú compras una parcela, digamos que compres una hectárea en la luna en $10,000, ¿eres dueña de esa hectárea o no? Pues en palabra, porque no creo ser dueña. Claro. Si yo te digo, mira, soy dueño de esa montaña, pero no tengo un ejército para defenderla y viene cualquiera y hace lo que le dé la gana, ¿soy dueño o no? Propiedad No. es una palabra muy elástica, todo depende de cómo se use. En el caso de América, por supuesto que había un sentido de propiedad como en todos lados, pero era propiedad sobre los productos, no sobre propiedad sobre la base ecológica que me permite a mí generar esos productos. Era propiedad sobre los productos y los medios, eso es otra cosa importante. Se ha hablado del socialismo mesoamericano, no es cierto, los postecas eran dueños de los medios de producción. El Estado no se sentía capaz, ni tenía autoridad moral, ni de ningún tipo, ni legal, para despojar al ciudadano de los medios que creó con sus propias manos. Y la propiedad era directa. Si tú creaste de forma individual algo, eso es tuyo y el producto de eso también es tuyo. Si lo creaste de forma colectiva, es del colectivo, así de sencillo. Y el colectivo no se identificaba con el Estado. El Estado era solo un conjunto de administradores que ponían de acuerdo a los diferentes calculis para problemas de catástrofes, de guerras, no sé, para construir una carretera. Pero no pasaba de ahí, porque si trataba de pasar de ahí el calpuli, que era el dueño del ejército, le pasaba factura al gobierno. ¿Ves? Y De manera que... ¿qué? esa frase tan usada de la tierra es de quien la trabaja, que agarró boom después de la No, eso Revolución es falso. Mexicana. La tierra es de la tierra. La tierra no es propiedad. No nacimos con un título pegado aquí que diga, tú eres dueño de este pedazo de tierra. Eso es falso. Lo que es de quien trabaja son los frutos. Eso es lo que tú creaste. Pero no lo que estaba ahí antes de que tú nacer. ¿Quién te dio esa propiedad? ¿A santo de qué? La tierra no es de quien la trabaja. La tierra es de la tierra. Esta es la concepción anahuaca. Ahora, trabaja y tú eres dueño de los frutos siempre que no hay un sistema socialista que te los quite o un sistema capitalista que te lo abuse, ¿no? Sí, Claro, si quieres meterte a marxista, bueno, atente a que te van a quitar los medios y los frutos. sí, miren, para igual ir cerrando, porque tenemos muchas preguntas y Sí. comentarios, ¿verdad, Chignawi? Igual vamos a avanzarle, ¿te parece? Échale, Chignawi. Tu micrófono.
Bueno, primero, también para dejarte descansar un poco, Frank. Saludos a Piedad Soledad, a Viviana Espinosa desde Chile, a Toshpain Anáhuac, a Alejandra R. Díaz desde Chiapas, Armando Castillo desde California y también a Carla desde el fin del mundo, un abrazo muy fuerte. También llevando esto por los comentarios, dándole otro rumbo, aprovechando que Rita Ortiz cumpleaños, pues Quetzquixíhuitl, feliz cumpleaños Rita, que siempre está aquí atenta con nosotros. Mira, nos pregunta, bueno, que hoy es su cumpleaños y que está atenta al día de hoy. También darle gracias por los videos que subimos y su pregunta es, ¿qué otras observaciones puedo hacer en este día? ¿Qué práctica o reflexión se hace en mi día? Y bueno, juntándolo con esta pregunta de Rita, junto con la de Miguel Ángel Rivas, que nos pregunta de qué maneras las cuentas anahuacas del movimiento influían en la organización política y económica. Pues bueno, ¿qué podemos hacer en el día de hoy? Darnos cuenta que siempre es el día de hoy. Así que podemos hacer lo que siempre debemos hacer, que es estar atentos. Y darse cuenta que el día no solo tiene una fase diurna, el día también tiene una fase nocturna. Así que estar atento en todos los momentos. El cultivo de la conciencia implica tratar de atender en los momentos de su conciencia. Así que un día de cumpleaños es excelente para prestar atención al sueño y tratar de soñar y ver qué señales aparecen ahí en el sueño, señales que pueden dirigirnos en la vida, que pueden orientarnos un poco. Y la segunda pregunta, si me repites. Cuentas anahuacas del movimiento influían en la organización política y económica. Bueno, esto está de dos maneras. Esto es muy tremendo. Primero surgen las necesidades materiales, así yo lo entiendo. La necesidad de comer y de organizarse y no morirse por una enfermedad o por una guerra. Y por lo tanto, primero surge la organización social, más o menos. Esa organización social produce excedentes que permiten mantener personas que generan un reflejo de la cultura, un reflejo de la civilidad, además. Y esa es la cosmovisión de Anáhuac. No solo reflejo de la cultura, sino también del orden de la civilidad. Y ese reflejo por excelencia en el caso de Anáhuac es el calendario. La cosmovisión se aterriza en una cosmología cuyo exponente más brillante es el calendario. El calendario, a su vez, afecta a la organización social. De manera, te pongo un ejemplo. Un tlatoani debía estar cierta cantidad de años determinada por el calendario. Por eso cuando tú estudias la historia de los tlatoanis, ves que todos se ajustaron a esa cantidad o murieron antes por un accidente. Pero hubo un caso de un individuo que se pasó de esa cantidad bastante, llamado Mastla el Señor, y le cayeron arriba y le hicieron la guerra y lo exterminaron, lo mataron. O te pongo otro ejemplo. La cantidad asignada a un tlatoani de manera tácita por el calendario era de 13 años. Había unas ciertas fluctuaciones porque el tlatoani podía ser elegido en un momento o en otro, no necesariamente al inicio del trecenio. Eran mucho más rígidos en el caso de los sacerdotes porque tenían una influencia más amplia. Los sacerdotes de máximo rango, que eran 2 arriba y después 4, tenían periodos de regencia de 52 años. Por lo general morían antes que terminara ese periodo, porque ya los instituían como adultos. De manera que había un interregno hasta que se cumplieron los 52 años. Así de importante era el calendario en ese caso. Y después se volvía a nombrar su suplencia. Imagínate, por ejemplo, en el caso del Papa, imagínate que los cristianos determinen, un Papa tiene que reinar 50 años. Si se muere el Papa, no puedes nombrar ninguno hasta que se cumplan esos 50 años, entonces ya hay unos suplentes. De esa manera, involucraban el calendario en la organización social y al mismo tiempo le daban autoridad al sistema social. Autoridad. Te pongo un ejemplo de qué es autoridad con la falta de autoridad.
Nosotros no tenemos un sistema calendárico o más bien cosmológico equivalente. Por lo tanto, es muy común ver que un individuo llega al poder afirmando que va a cumplir la Constitución a los 4 o 6 años y se eterniza. Porque no hay nada por encima de él. En Anáhuac no era así. En Anáhuac había un modelo cosmológico y los que trataban de pasarse de listos se enfrentaban entonces a toda la sociedad, no solo a una facción. Así que nada de que llega un individuo y te divide la sociedad en dos polos para poder contar con el 50%. No. El que intentaba hacer eso era exterminado de la vida política anahuaca. Era un sistema superior de organización social. ¿Cuál es la prueba de esto? Que permitió que la civilización durara miles de años. Miles de años. ¿Sabes lo difícil que es eso? Miles de años. Sin un tractor, ni siquiera un buey que pueda jalar un arado. Es decir, a fuerza del lomo de ser humano cargando cosas. Sobrevivieron miles de años. Nuestra propia civilización moderna lleva quizás 200 años de modernidad y está quebrando y va a tener que cambiarse en otra cosa dentro de poco, porque no hemos encontrado ese tipo de estabilidad. Algo similar ocurrió en la India y China. Había modelos cosmológicos superiores que dictaminaban la vida social y la persona entonces afectada por un dictador o afectada por digamos, un comerciante opresivo o algo así, podía quejarse, usando el modelo como referencia, podía quejarse. Había también unidades sociales de sostenimiento que te respetaban realmente. No es algo tan simple como un comité de cuadra que lo usan para acá y lo usan para allá. No. Era un comité con un ejército. Y excelente. Y de nuevo una felicitación para Rita Ortiz Chignahui. Pues vámonos con más comentarios. Por ejemplo, pues están bastante activos y pues va a ser interesante conocer lo que nos comentan, ¿sale? Sí, por ejemplo, a Armando Castillo nos pregunta si tuviéramos que comparar la estructura política de Anáhuac con alguna ideología actual, ¿cuál sería? Él lo pregunta no, porque nos dice, es como para usarla en el contexto de explicarle a las personas que no saben nada de nuestra cultura. Mira, es muy difícil responder a esto porque la verdad ninguna de las ideologías que se manejan ahora tiene nada que ver con la ideología de Anáhuac o la ideología de Tahuantinsuyo. Estamos hablando de que estamos viviendo en esta época un periodo muy oscuro de la historia, un periodo esquizofrénico, un periodo que yo mejor no me quiero meter a hablar de cosas, pero la mayoría de la gente maneja creencias homicidas incluso. Están esperando que el prójimo se muera en un Armagedón o que se vayan para el infierno. A ese grado de locura hay en la sociedad. Estamos viviendo un periodo en que viene el Estado y te dice, dame acá, esto es mío porque me da la gana, punto. Y no tienes cómo quejarte, no tienes frente a quién hacerlo. Que viene un tipo y se eterniza y hasta lo aplauden. Luego, no encuentro nada similar. La Toltecayot es similar a la Toltecayot y es una cosa que hay que construir todavía. Yo diría que sí se pueden hacer comparaciones entre fragmentos de la estructura social. Por ejemplo, el sistema post-Tecayot se puede comparar con el capitalismo burgués europeo, de alguna manera. Es decir, tenía más o menos la misma función y tenía más o menos los mismos derechos. ¿Cuál es la diferencia? El capitalismo burgués estaba en un medio, digamos, en un medio político con una estructura de reyes, nobles y siervos, prácticamente lo que había abajo todavía, y se desarrolló en una línea. Condujo al capitalismo actual y condujo al socialismo por otro lado. En cambio, el capitalismo de Anáhuac, que era la post-Tecayot, nunca condujo a esos extremos, porque desde el principio estaba atado por la forma de organización de la sociedad, de manera que el posteca no se podía pasar de listo. Hubo intentos, por ejemplo, de los postecas de imponerse como clase en el gobierno. Esto ocurrió al final del periodo mexica. Hubo postecas que se hicieron tan poderosos que ya estaban imponiendo tlatoanis prácticamente. Entonces la sociedad como un todo hizo medidas contrarias para bajarle los humos. De hecho, quiero decirte que la historia de Anáhuac no todo es suave, fluido. Sobrevivieron miles de años, está bien, pero sí hubo problemas en medio de esa historia. Hubo periodos oscuros que determinaron guerras y demás. Es necesario comprender estas contradicciones para entender, por ejemplo, por qué un puñado de españoles pudo imponerse tan fácilmente. Resulta que llegaron en mero corazón de Anáhuac
justo en el mismo momento en que había tensiones entre comerciantes por un lado y guerreros por el otro. ¿Por qué? Porque los tlatoanis mexicas se habían impuesto muy rápidamente sobre el territorio. Ten en cuenta que los mexicas no llegaron a 100 años de independencia. En menos de 100 años se extendieron por todos lados. Eso no se hace a las buenas. Ellos trataron de reducir a la población, a los calpulis, a la servidumbre. De hecho, hubo calpulis enteros que el tlatoani se los regalaba así a un general para tranquilizarlo y que no se le alzara. Y claro que la gente de los calpulis estaba molesto. Es decir, hubo todo tipo de tensiones. En ese momento llegaron los españoles. Y algo similar pasó en Sudamérica. Se habla de la guerra de Huáscar contra Atahualpa, pero la cosa era más profunda. Eran ciertas tensiones, no tanto de clases como de estructuras, de sistemas. Eran los calpulis tradicionales contra formas nuevas que querían imponer desde la autoridad central. ¿A dónde voy? La plática de hoy es para decirnos que no simplifiquemos, o por lo menos no lleguemos a conclusiones a partir de una simplificación. Si quieres entender el panorama y lo simplificas un poquito, está bien, pero siempre tienes que tener en cuenta que la realidad fue un poco diferente y que se te puede estar escapando algo importante. De ninguna manera cabe reducir la pugna histórica de Anáhuac a un derecha-izquierda, a un socialismo contra el capitalismo. No, esas palabras no. Socialismo marxista, quiero aclarar, porque hay otros socialismos no marxistas. Pero esas palabras no aplican acá. Frank, y nuestra calendárica nos indica que estamos en un periodo oscuro, ¿no? Que en las profecías ya está marcado y Mira, también... lo que marcan los ciclos calendáricos es esto. Te voy a hacer literal. Marcan que a partir como del 2070, 70 y pico, comienza un ciclo de dispersión, de atomización del poder, lo cual indica que para esta cuenca cultural, pero además para todas, porque esto es de aplicación universal, comienza periodos de separatismos. La gente quiere separarse de la autoridad central, hacer sus propios estados. Separatismos étnicos, separatismos religiosos, como ya ha habido en Medio Oriente, separatismo de todo tipo. El separatismo ya empieza a verse hoy. Es decir, ya es difícil mantener integrada la sociedad. Sin embargo, hace, no sé, 300 años era muy fácil mantener integrada la sociedad. Ahí tú tienes a España que venía en cáscaras de nuez, que pasaban 3 meses atravesando el océano, que no tenían telégrafo ni nada. Oye, y tenía América unida. ¿Por qué? Era una época de concentración de poder, de esplendor de poder. ¿Por qué? Porque había una circunstancia climática que lo permitía. Nosotros estamos enfrentando ahora un periodo que empieza, que va a durar desde el 2000 y cacho hasta el 2400 de problemas climáticos. La pregunta que yo me hago es, ahora tenemos formas de producción muy superiores, tenemos excedentes y todo, ¿es posible que la propia civilización permita resolver el problema climático que en tiempos anteriores era fatal? Es decir, modelaba fatalmente a la cultura. Ahora puede que no se note tanto este asunto. De todas maneras, desde el punto de vista de los ciclos de calendario, entramos en un periodo de dispersión de poder equivalente a lo que pasó hacia el año 700 después de Cristo, cuando esa hegemonía centrada en Teotihuacán o en Tiahuanaco, allá en el sur, de pronto se fragmenta y da paso a un montón de estados locales. Entonces, esas cosas son cíclicas. Es un tipo de entendimiento de la historia objetivo, es decir, a través de ciclos que se pueden comprobar. Hay otro entendimiento que ya tiene que ver con tensiones que se van creando, es como un bordado, hay que tenerlo todo en cuenta. Y hay todavía otro entendimiento que tiene que ver con las dispensaciones de sabiduría, que siguen otro tipo de ciclo, las dispensaciones religiosas. Pues vaya que nos da y no se acaba, pero pues esta sesión está por concluir, así que Chignahui, pues va a ir para cerrar con saludos y comentarios, por favor. Sí, también de Toshpan Anáhuac nos pregunta, las primeras líneas de una milpa de algún calpoli sí eran para la comunidad y lo demás del calpoli. Sí existe aún esa teoría. Sí, había una ley que los 3 surcos más cercanos a las carreteras principales, cualquiera podía recoger lo que podía comerse, no más porque ya hubiera sido robo. Pero si pasaba alguien con hambre, siempre los campesinos dejaban esas hileras de maíz o de lo que fuera para el viajante. Era una costumbre que se practicaba también en el viejo mundo, en tiempos antiguos, antes que hubiera la codicia que ahora predomina, ¿no? Antes que hubiera ese sentido de propiedad sobre la tierra tan acendrado. ¿Por qué? Imagínate, tú estás cómodo, no tienes problemas con los vecinos, estás produciendo
de sobra para tu familia, hombre, a ti que te da dejar que los demás coman un poquito, ¿no? Si tienen una necesidad, si está pasando por ahí. Y eso ya en Aragua se instituyó como ley. Ahora, si la persona llevaba más de lo que se podía comer esa persona y lo agarraban, iba preso, 260 días. Vale. Sí, mira, y bueno, para también la última de Miguel Ángel Rivas, yo creo que con esta podemos ir cerrando. La principal pugna humana contemporánea es cosmológica. ¿Cómo sanar esa pugna desde nuestra posición? Mira, Miguel Ángel, esa es una pregunta fuerte. Mira, realmente cuando hablamos de humano, estamos hablando de un mono con un barniz cultural. ¿Ok? Si le quitas lo cultural, no hay humano, hay un mono. Así que vamos a partir de nuestra realidad. Lo que nos hace humano es la cultura. Y cuando hablamos de cultura, hablamos de cosmovisión. Hablamos, de hecho, de ideología. Toda cosmovisión es un sistema de creencias que determinan ciertas prácticas. Es un sistema de creencias y prácticas. Por lo tanto, sí, la pugna humana, en tanto humana, se puede entender como cuestiones de cosmovisión y, si quieres, de ideología. Cuando hablo de ideología no me refiero a ideología capitalista contra ideología marxista. En realidad ambas son partes de la misma cosmovisión judeocristiana que es la que predomina en Europa, ¿no? Hay otros bloques de cosmovisión en la Tierra que producen sus correspondientes ideologías menores. Pero sí, no se puede reducir el fenómeno humano a un factor material, porque realmente en lo que respecta a la materia somos animales. Y los monos, que yo sepa, no entran en estos rollos históricos, ni de pugnas sociales, ni de crear civilizaciones. Entonces, seamos realistas, seamos objetivos, seamos literales con las palabras. Si estamos hablando de humano, estamos hablando de un producto cultural. Y la cultura como un todo, es decir, la cosmovisión, es lo que le da dinámica a nuestra historia. Por lo tanto, si hay pugnas entre seres humanos, son en el fondo pugnas ideológicas, pugnas de cosmovisión. Mira, eso lo hemos visto con tanta claridad en los últimos años. Hemos visto que una ideología, a mi juicio, extremista en el Medio Oriente fue capaz de nuclear a millones de personas y a imponerse contra otra cosa que nosotros no lo vemos como ideología, pero que ellos sí. Yo me encontré una vez con un joven de allá del Medio Oriente que me dice: para mí todos ustedes son cristianos, da igual si creen o no en Cristo, pero todos ustedes son cristianos porque tienen costumbres cristianas. ¿Ves? Esos son los choques reales. Muy bien, Frank. Igual, si gusta, Rosita, pues danos algún comentario, pregunta para cerrar. Muchas gracias. Ya para cerrar, bueno, pues hablando de que uno de los grandes males, como que estoy observando de la humanidad, que es el sentido de propiedad, creo que no somos dueños de nada más que de nuestros pensamientos. Es lo único que podemos ser dueños, y estos andan papaloteando en aquí, allá y en cosas muy superfluas o dañinas para nosotras o dispersoras para no enfrentarnos a nuestra realidad, para no entrar como en nuestros sueños a la neta de nuestro ser. Entonces, pues así como que hoy me quedó de enseñanza de que de lo único que soy dueña ni es de la tierra, ni de nada, ni de ustedes, ni de la cultura, sino de lo que estoy pensando. Ay, perdón. Está excelente eso que dice Rosa. Fíjate que cuando tú naciste, como todos nosotros, naciste con una facultad muy interesante, que es la de prensil, la de agarrarte a un palito. Un niño recién nacido lo agarra a un palito y puede sostener su propio peso. Obviamente, eso es reflejo de la época en que vivíamos en los monos, como los monos, en árboles. Y de eso dependía que el monito sobreviviera o no, de que se agarrara a una rama. Ese reflejo que viene tan de atrás, que es completamente evolutivo y biológico. Cuando lo ideologizamos, cuando lo tamizamos por la mente, se convierte en la creencia en que tenemos cosas en posesión, que podemos poseer cosas. La verdad es que eso es solo una creencia, por esa creencia la gente se está matando. Cualquier ideología que explique el mundo en términos de grupos de posesión, es decir, la tierra es de tal grupo, las herramientas son de tal grupo, el Estado tiene el poder, y cualquier ideología de esas no está viendo nuestra realidad biológica y por lo tanto no está viendo nuestra realidad. Es falsa, va a conducir a problemas, va a generar más problemas de los que resuelve. Nosotros hoy estamos viviendo en una pugna social que, lejos de resolver las cosas, las está complicando, las está poniendo peor. Yo me pregunto cuándo la humanidad se dará cuenta, hará una recapitulación y dirá: ¿sabes que estas ideologías son basura?
y mirará para otros lugares donde hubo más estabilidad durante milenios para poder aprender de esos lugares, ¿no? Pues muchas gracias por las enseñanzas de hoy, chicos, porque sí aprendí y si quiero cuidar lo que poseo, pues voy a cuidar mis pensamientos hoy. Es la Gracias. verdad. Jesús decía, ¿sabes qué? No es lo que entra al ser humano, es lo que sale del ser humano. Ahí está el tema. Si tú lo produjiste, si es tuyo, si viene de adentro, es tu responsabilidad y entonces puede que sea tu propiedad. Aún así, tienes que analizar si no fue un implante que te metieron y te obligan a hablar como cotorra, ¿no? Porque esto es bien complejo. Órale, entonces ya me diste en todita la torre. Hay que analizarlo. Bueno, ya nos vamos a ir, ¿verdad? Ya esto es la despedida, Así. Vicente. Sí, Chignaui, ¿algo más con lo que quieras cerrar? Sí, para la siguiente semana, si podemos, bueno, no sé qué propongan, de qué tema, o seguimos con podríamos dejar esta película, esta pregunta de Miguel Ángel, para la siguiente sesión. Pregunta de qué forma influye el sacerdote en la estructuración política y económica. Sí, Creo que da para eso es un buen tema, yo más. lo propongo. Sí. De hecho, hoy hablamos un poco de los ciclos sociales determinados por el clima y dos, tres cosas más que se reflejan en lo político y lo económico, pero hay otros ciclos muy importantes en Anáhuac y en el resto del mundo que son mesiánicos, por usar la palabra que se usa en antropología, mesiánicos. Es decir, son ciclos en que cambian las religiones, en que aparecen profetas, este tipo de ciclo de renovación interna, espiritual, muy al margen de lo que pasa en los temas económicos. Si quieren podemos tocar eso, el ciclo de la serpiente emplumada. Muy bien. Excelente, va a ser muy interesante y bueno, los invitamos a que participen y sobre todo, como nos comentabas, ¿no? También esta perspectiva, ¿no? Que ha tomado el doctor Corona de cuanto al análisis del sistema mesoamericano de producción, pues ahí les invitamos a consultar su obra, tiene una serie de conferencias también al respecto, ya desde hace 10 años que también tuvimos la oportunidad de conocerla y participar allí en la Cámara de Diputados. Y también ahorita me salió toda la mente esta perspectiva, ¿no? De las clases, la división social vista desde el entorno académico hacia las comunidades y esta palabra que pues ha saltado, ¿no? En este sentido, que es el más igual, que para esta clasificación pues es el más pobre, el más bajo y que pues inclusive, ¿no? Lo decían los Krusov, allá es que el más igual es aquel que se gana las cosas y no necesariamente por eso tienes que El ser merecedor, el que exactamente, es merece. el que se gana. Respondiéndole a Rosita, de hecho, el concepto no era de propiedad, era de merecimiento. Cambia todo. Sí, y romper, ¿no? Si nos vamos al Museo de Antropología, vemos en libros, vemos estructura social de Anáhuac, pues nos da la perspectiva occidental, pero este concepto, el merecimiento, lo cambia todo y pues bueno, vamos a anclarlo también en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, los Macehualop fueron quienes, pues llegando allá a la zona de Yucatán, pues hicieron como hace 1000 años y su principal, uno de sus principales emblemas, ¿no? Seacatl, pues la transformación de una sociedad que estaba en cambio y pues justamente es lo que pues, procuramos en esta nueva etapa. Así que, pues Frank, de nuevo muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí. Cita, gracias, un fuerte Nos abrazo. vemos el próximo sábado tentativamente, ¿verdad? Ale, sí, ¿Cómo sábado. no? Chignahui. Ciclo de Quetzalcóatl, calendario y ciclo de Quetzalcóatl. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. Cuídense, hasta luego, que les vaya maravilla y feliz cumpleaños, Rita, hasta pronto.